Daros primero la bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias por el interés que estas jornadas han mostrado desde el principio. Hemos estado trabajando para que finalmente se pudieran organizar y contaros de primera mano qué son los incentivos regionales y por parte de las empresas, qué empresas pueden acceder a esta convocatoria y, sobre todo, todos los entresijos y todos los requisitos que implica poder acceder a estas ayudas. Voy a darle la palabra a Ana Belén Carrera Armario, nuestra diputada de Empleo y vicepresidenta del IEDT, para que os dé la bienvenida y sea ella la que inicie este ciclo de jornadas. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, como siempre, Carmen. Y bueno, yo en primer lugar, darle las gracias y la bienvenida a todos los inscritos que como decías antes, habíamos superado la barrera de los 100. Y creo que eso muestra, bueno, pues el interés por parte de las empresas, de los emprendedores y emprendedoras de nuestra provincia bueno, pues por una orden como esta que sin lugar a dudas pues puede hacer que muchos de ellos puedan obtener estos incentivos y por tanto hacer que sus empresas o sus proyectos puedan salir adelante. Yo quiero agradeceros de verdad. Sé que, bueno, pues en unos momentos tan complicados seguir soñando con que nuestras empresas crezcan no es fácil y vosotros el hecho de estar aquí ya, bueno, pues ya eso es una muestra. Estas son unas jornadas, como bien decía Carmen, que forman parte de un ciclo. Hoy se realiza la primera y el próximo jueves realizaremos la segunda y que se ha puesto en marcha desde la Oficina de Información de la IT junto con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía, a los que quiero agradecerle enormemente que una vez más, bueno, pues estén con nosotros para darle difusión a una línea de incentivos que en este caso nos parece súper importante y que desde luego, como digo, una vez más se presten a colaborar con la Oficina de Información de la IT para que podamos serle útiles a los ciudadanos. En este caso, para que podamos trasladarle, bueno, pues todas las claves, toda la elegibilidad, todas las cuestiones necesarias para que nuestras empresas puedan acogerse a esta línea. Sabéis que, bueno, pues la línea de incentivos son fondos que vienen de Europa, son fondos FEDER, en este caso para la industria y el turismo fundamentalmente. Son ayudas que concede el Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización, bueno, pues a aquellas zonas menos favorecidas, promoviendo la creación y el mantenimiento de los empleos y el desarrollo y consolidación del tejido industrial con el objetivo fundamental, bueno, pues también de paliar esos desequilibrios que pueda haber entre los distintos territorios. Además, pretenden en este caso impulsar especialmente el turismo y la industria. Hoy nos vamos a centrar en la industria, en la próxima jornada nos centraremos en el turismo, pero desde luego en propuestas que vayan vinculadas a mejoras medioambientales y sobre todo a innovación. Para la gestión de estas ayudas, la Junta de Andalucía colabora con el Ministerio de Hacienda a través de la consejería competente y por eso tenemos hoy aquí tanto a Rubén Macho como a Carmen Álvarez, a los que, como decía al principio, os agradezco de verdad que hoy estéis aquí con nosotros y que estoy convencida de que, bueno, pues que vais a poder informar a todas nuestras empresas de todos esos entresijos, de qué es lo que es elegible. Yo no voy a entrar en los detalles porque sé que lo vais a hacer vosotros. Sé que esta línea de incentivo, bueno, pues no es fácil concurrir a ella, pero desde luego por eso es importante que se conozcan todas las claves. Para nosotros, para la Diputación y sobre todo para la Oficina de la IT, no es solo una obligación, sino es una obsesión que tenemos porque, bueno, pues porque darle difusión a todo aquello que suponga una oportunidad para nuestras empresas y sin duda esta línea de incentivo es una oportunidad. Así es que hoy en esta jornada yo espero desde luego que muchas de las empresas bueno, pues se vayan con las dudas resueltas, pero sobre todo que hagamos entre todos que nuestras empresas, nuestras pequeñas o grandes empresas, bueno, pues puedan ver viable acceder a esa línea de incentivo que desde luego desde la oficina, que desde la oficina de la IT
vamos a seguir no solo informándolos hoy, sino acompañándolos en todo este proceso, en la realización del proyecto y en, bueno, pues en todas aquellas cuestiones que necesiten que se les asesore. Quiero, desde luego, no voy a concluir sin agradecerle también a Javier Martínez Roquete, economista y consultor, que hoy va a exponernos también su experiencia en la tramitación y presentación de estos proyectos, también desde el lado empresarial, que también es importante que conozcamos su postura. Bueno, y a Javier, que también es otro de los asiduos en estas jornadas y que colabora bastante también con la Diputación y con la oficina de la ITI. Te agradezco, Javier, que una vez más estés también con nosotros. Y yo no me voy a extender mucho más, concluyo, bueno, como empezaba, agradeciendo y una vez más poniendo a vuestra disposición todo el equipo humano de la oficina de la ITI, que como digo, está a vuestra disposición para esta y para cuantas otras líneas de ayuda puedan salir, para asesoraros, para acompañaros y bueno, pues para haceros mucho más fácil el poder acceder a estos fondos. Espero que la jornada sea provechosa y que bueno, que tengáis todo un buen día, que os cuidéis mucho y que pronto estas jornadas las podamos hacer de forma presencial. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues le pasamos la palabra a Carmen Álvarez Ariza, que es jefa del Servicio de Planificación y Análisis de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y es la persona que mejor conoce la línea de incentivos regionales y que nos va a enseñar en qué consisten y cómo puedo presentar mi proyecto a esta línea de ayuda. Muchísimas gracias. Creo que Carmen puede que tenga el micrófono apagado. Escape. Ahora. Hola, Carmen. Ahora, buenos días. Por fin. Hola, muy buenas. Es que estaba compartiendo pantalla, se ve la presentación que vamos a utilizar como guía, ¿no? Y ya me el día con el micrófono. Pues nada, bienvenida como te comentaba y cuando tú quieras. Muchas gracias. De acuerdo. Nada, agradeceros la oportunidad de esta de poder contar y facilitar la vida a las empresas para estos incentivos, porque como bien ha explicado la diputada, pues es una oportunidad para todas nuestras empresas y cuanta más difusión, más conocedores sean y más les facilitemos la vida, pues mayores beneficios podrán obtener. Vamos a estructurar la presentación entre Rubén Macho, que es el asesor técnico del Servicio de Planificación, y yo voy a empezar con una breve introducción y enseguida le doy paso a él para que haga los casos prácticos, porque entendemos que es lo más interesante. El que las empresas tengan las claves de cómo pueden presentar los incentivos, qué documentación, dónde tienen que hacer hincapié y cómo rellenar correctamente la documentación para que esas solicitudes fluyan lo más rápidamente posible. En fin, esta presentación, como ya os he comentado, yo voy a hacer simplemente una breve introducción para detallar los tipos de ayuda, qué sectores son los que están incluidos y cuáles son las condiciones de estos proyectos, y ya rápidamente pues Rubén se detendrá más en la práctica. Como ya habéis introducido, pues estos son ayudas a fondo perdido que concede el Estado a la inversión productiva. Entonces, estas ayudas se gestionan conjuntamente con el Estado, con las comunidades autónomas. En nuestro caso, pues estamos la Secretaría General de Industria y Minas, con el Servicio de Planificación y Análisis de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Estamos en servicios centrales coordinando a todas las provincias. Ahí en Cádiz pues tenéis vuestro servicio de cooperación económica y desarrollo tecnológico, que recientemente tiene un nuevo jefe de servicio, Juan Carlos Ortega Rama, y bueno, y ellos son los que directamente os van a recepcionar esas solicitudes y a
y a gestionar los documentos. Luego en servicios centrales, cualquier tipo de ayuda, siempre también estamos disponibles para atender a las empresas, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, toda Andalucía es una zona de promoción económica y tenemos en el Real Decreto 162 del 2008, en el que se delimita esta zona de promoción económica, pues donde se indica exactamente cuáles son los municipios que son más prioritarios. Y en ese sentido, pues esos municipios recibirán una puntuación un poquito mayor. Pero en todo caso, las limitaciones a estas subvenciones son el máximo subvencionable respecto a la inversión aprobada son del 25% en el caso de grandes empresas, 35% para las medianas y 45% para las pequeñas empresas. También hay una particularidad con las inversiones de más de 50 millones de euros que tienen unas directrices más específicas. Las solicitudes pues, se hacen de forma telemática a través de la oficina virtual, que podéis ver ahí el enlace de la consejería. Ahora mismo están prorrogado el plazo hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿de acuerdo? Pero bueno, que son incentivos que vienen desde el año 85 prorrogándose de manera anual. Los sectores incluidos en estas ayudas quedan regulados por el artículo 7 del Real Decreto que ya he mencionado, donde se delimitan las zonas de promoción económica y el apartado 2 del Acuerdo del Consejo Rector de Incentivos Regionales. Entonces, son sectores promocionables las industrias transformadoras, los servicios de apoyo a la producción que incluyan tecnología avanzada, esas mejoras hagan hincapié en las mejoras en el medio ambiente y supongan además una mejora significativa en la calidad y en la innovación. También están incluidas las plataformas logísticas, bueno, y los establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de otras de ocio que tengan ese carácter innovador. Ahora mismo, pues, esta ponencia está dirigida a esas industrias, empresas del sector de la industria. Como sectores excluidos, pues también se detalla en esa normativa pues que no podrán acogerse a estas ayudas ni las empresas en crisis, ni los sectores del transporte, el sector siderúrgico, el tema del sector de las fibras sintéticas, aeropuertos, sector de la energía y la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas que están ya incluidos en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como tampoco podrán acogerse los inputs de la construcción. ¿Cuáles son las condiciones de los proyectos que pueden ser subvencionables? Pues bueno, eso nos viene regulado. Para más detalle podéis consultar el Real Decreto 162/2008, los artículos 9, 10 y 11, y en el acuerdo del Consejo Rector pues tenéis en el apartado 3 el detalle de qué inversiones son subvencionables, cómo se valoran, viene en el apartado 4, y qué condiciones son exigibles en el apartado 6. Aquí os hemos dado una pincelada de ideas clave que se pueden extraer de esa normativa de referencia. Los proyectos deben tener una inversión de más de 900.000 euros, deben ser proyectos viables, antes de presentar la solicitud no pueden estar iniciados y requieren una autofinanciación mínima del 25%. Son proyectos pues que pueden ser tanto de creación de nuevos establecimientos que generen empleo, como de ampliación, siempre que mantengan el empleo existente y generen empleo y además aumenten la capacidad productiva, y proyectos de modernización que mantengan el empleo y aumenten la productividad. Esas son las 3 tipologías. Y luego, bueno, pues la valoración que se le da al proyecto pues es en base a una serie de criterios. En función de los puestos de trabajo creados se puede puntuar hasta el 30%, el incremento de la productividad incluirá la incorporación de tecnología avanzada entre el 40 y el 45%, el carácter dinamizador, los factores endógenos de los usos de los recursos naturales de la zona también tienen una aportación importante de entre el 5 y el 10%,
Y como ya os he mencionado antes, pues dentro de toda Andalucía, que es zona de promoción económica, pues hay una serie de municipios que son prioritarios y que reciben un 20% adicional en la valoración del proyecto. Y por último, pues mencionar qué es lo que es subvencionable de ese proyecto. Bueno, pues los conceptos de obra civil, los bienes de equipo, excluido lo que es el transporte exterior. Se puede subvencionar también los estudios previos del proyecto, todos los trabajos de ingeniería, planificación y dirección facultativa de esos proyectos. Están dentro también los activos inmateriales, que la normativa pues, determina exactamente qué requisitos deben tener esos activos y, bueno, y excepcionalmente pues, se pueden incluir otros conceptos. Yo, por mi presentación, la dejamos aquí con esta breve introducción ya encuadrada, qué sectores, qué proyectos y qué conceptos son subvencionables. Pues ya Rubén os explica exactamente cómo se puede tramitar una solicitud, la documentación que se aporta y todos los trámites que va generando. Y nada, pues agradeceros la participación. Muchísimas gracias, Carmen. Como has comentado, ahora Rubén Macho Romero, que es la persona asesor técnico del Servicio de Planificación y Análisis de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, pues nos va a contar cómo presentar esa solicitud. Lo que hablábamos antes de una solicitud, una ayuda compleja a la hora de solicitarla, pero que yo creo que Rubén nos va a aclarar todas las dudas y sin más, pues le paso la palabra. Lo tengo en silencio. Ah, el mío. Vale. Bienvenido, Rubén. Buenos días. Buenos días. Cuando tú quieras, cuéntanos cómo presentar la solicitud y cómo hacer que las empresas se animen a la hora de presentar los proyectos y que podáis valorar lo que las empresas nuestras son capaces de hacer aquí en Cádiz. Pues bien, en principio tenemos poco tiempo para abarcar una temática bastante amplia como es las solicitudes de incentivos regionales, con lo cual voy a intentar dar unas pinceladas en estos 20 o 30 minutos que tengo, sobre todo para que no solo sepáis cómo presentar y rellenar una solicitud, incluso tener nociones de aquello que se valora a la hora de los incentivos regionales cuando se hacen las valoraciones, sino que tengáis las herramientas también para poder después localizar esta información que os va a servir de ayuda para la memoria e incluso dónde localizar la ayuda para poder contactar ya sea con nosotros o con las delegaciones territoriales, que son en primera instancia las que van a recibir las solicitudes y van a mejorar y desarrollar, digamos, el contenido de esas solicitudes. ¿Vale? La información fundamentalmente la podéis encontrar en la web de la Consejería de Transformación Económica y en la web del Ministerio. En el caso de la web de la Consejería de Transformación Económica, una vez que accedáis a la web de la Consejería, la parte de incentivos regionales se encuentra en el área de industria y minas. Dentro del área de industria y minas, el apartado promoción industrial. ¿Vale? Si pulsáis en promoción industrial vais a ver toda la información relacionada con enlaces a la forma de presentación, los plazos, toda la normativa, enlaces a la página web del Ministerio, que este es el enlace válido para la web del Ministerio, puesto que si entráis en el Ministerio de Hacienda, posiblemente no podáis encontrar, os cueste mucho trabajo encontrar la Dirección General de Fondos Comunitarios, que es la competente. Aquí también tenéis los enlaces para los modelos, para la descarga de los modelos que tenéis que presentar en incentivos regionales. Un documento muy importante en incentivos regionales, que es el acuerdo de Consejo Rector, que después veremos un poco por encima qué contenido tiene. Y bueno, en principio aquí tenéis toda esa información. Respecto a la web del Ministerio, un segundo.
ya os he comentado que en el enlace de nuestra página web tenéis enlace a la web del Ministerio y ahí tenéis también toda la información, hay información más detallada sobre memorias de incentivos regionales de otros años, de listados de documentos, procedimientos, porque no solo es la solicitud, sino después la evolución del proyecto de incentivos regionales, pues tiene modificaciones, cobros, etcétera, pues toda esa documentación la podéis encontrar en la web del Ministerio. Respecto a eso es la información que podéis encontrar en Internet. Después, con respecto a la hora de realizar consultas, contactar por teléfono de forma presencial, reuniones para presentar algún proyecto, pues podéis acudir tanto a las delegaciones territoriales, como ha comentado Carmen. En el caso de las delegaciones territoriales, la competencia la tiene el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico. Y en nuestro caso sería la Secretaría General de Industria y Minas en el Servicio de Planificación y Análisis. Nosotros tenemos un correo electrónico, que lo he puesto aquí abajo, en el que podéis mandar cualquier consulta, incluso pues podéis, si queréis que contactemos con vosotros, ponéis el teléfono y nosotros llamamos y atendemos cualquier consulta. Esta es una temática bastante compleja y es muy susceptible de tener muchísimas dudas, con lo cual tener en cuenta que posiblemente tendréis que contactar con nosotros si os enfrentáis a la hora de redactar una memoria o abordar cualquier proyecto de incentivos regionales. Yo creo que esta es la parte más importante de la presentación, porque el resto, aunque demos pequeñas pinceladas, pues al final vais a tener que acudir a obtener información aquí y preguntar. Pasamos, digamos, ya al tema de solicitud, presentación, etcétera. En el caso de las solicitudes existe un modelo oficial publicado en la orden 2874, en el artículo, en el anexo 1. Aunque este modelo no hace falta que lo rellenéis, puesto que como la presentación de incentivos regionales es de forma telemática, al rellenar los datos en la presentación telemática, pues el modelo se rellena automáticamente, con lo cual no tenéis que descargaros, solo en algunos casos que después comentaré. Es muy importante que la solicitud, en este caso la presentación telemática, la realice el representante o los representantes legales de la empresa. La plataforma telemática nuestra permite la firma mancomunada, con lo cual no es problema que haya varias firmas en el procedimiento. Y una cosa muy importante que también ha comentado Carmen es que las solicitudes son las que van a marcar el inicio de inversiones. Es decir, no se pueden iniciar las inversiones de incentivos regionales sin haber presentado la solicitud, ¿vale? Eso es un dato muy importante. A la solicitud se le va a acompañar una serie de documentos, en este caso son 15 documentos, algunos más complejos de elaborar, otros menos. En el caso, por ejemplo, de las declaraciones responsables, pues algunas son simplemente pues rellenar el documento y firmarlo, como por ejemplo la declaración de responsables de que no estás en crisis, una empresa que no está en crisis, pues simplemente rellena, firma y ese documento pues ya lo tiene completo. Otras son más complejas, como puede ser la memoria, que vamos a tratar a continuación. Y todos estos documentos tienen sus modelos que podéis descargar a través de la página web del Ministerio, que tenemos enlazada en la página web de la Consejería. Esos modelos están siempre ahí actualizados y el consejo es que lo descarguéis de ahí siempre, porque es donde están actualizados. Hay veces que os pasan modelos de alguien que ya ha rellenado incentivos regionales y puede que esté desactualizado. En este caso, nuestro consejo es que acudáis a la web del Ministerio, en el enlace que os he comentado que tenemos nosotros en nuestra web, y ahí vais a tener todos estos modelos que corresponden con toda la documentación que debéis presentar, ¿vale? El enlace también está aquí disponible. No sé si esta presentación después la pondrán disponibles porque esta sesión creo que está grabada y después se colgará. Pues podéis tener, digamos, esta presentación también y los enlaces, que los podemos facilitar. La forma de presentación, como he comentado, es a través de la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que si nos vamos a la web de la Consejería, estaría disponible a través del enlace Servicios y Trámites, Oficina Virtual.
¿vale? Aparecer aquí se ve que me ha caducado la sesión porque antes me logué. Pero en principio cuando entréis os va a salir esta pantalla para filtrar. Hay muchos trámites que se pueden realizar de forma telemática, pero para filtrar desde incentivos regionales, pues tendríais que ir al área de industria y aquí os van a aparecer los 4 trámites que tenemos disponibles de forma telemática. Uno de ellos es el de las solicitudes de beneficio. Una vez que entremos piquemos en el enlace de solicitudes de beneficio, os saldrá esta pantalla en la que necesariamente tendréis que hacerlo a través de sesión con certificado digital, ¿vale? Porque sin certificado digital no es posible. Con un certificado digital válido de una persona, digamos, que sea representante legal de la empresa, pues se puede iniciar, digamos, el trámite. No voy a hacer el inicio con mi certificado, simplemente he hecho algunas capturas para que veáis qué nos vamos a encontrar dentro una vez que os loguéis. Y básicamente lo que vais a encontrar es esta pantalla donde tenéis la posibilidad de crear una solicitud y en el caso de que hayáis creado solicitudes, pues tendréis disponible pues, otros procedimientos, borradores de solicitudes, aquellas que hayáis presentado, etcétera. Al darle a crear solicitud os va a salir el formulario, un formulario estándar de la Junta de Andalucía. Es decir, este formulario lo tenemos que actualizar porque el Servicio de Incentivos Regionales ha pasado por varias consejerías, bueno, y parece que todavía está el antiguo. Pero estos datos que volcáis en esta solicitud, datos de representantes, de los representantes legales, domicilios para efectos de notificación, etcétera, son los que se van a colgar a posteriori en el modelo que vimos de solicitud de incentivos regionales. Por eso os dije que no teníais que preocuparos del modelo, puesto que ya se genera automáticamente en la plataforma telemática. Una vez que tengáis rellenado todos los datos, pues simplemente le dais a guardar y os va a aparecer la siguiente pantalla en la que ya tenéis una solicitud disponible para poder editar, la opción de poder borrarla, incluso clonarla, y la parte de adjuntar documentación. En este apartado solamente tenemos lo que es el modelo de solicitud y en la parte de abajo es la parte de adjuntar documentación. En este caso, como son 15, 16 documentos los que tenéis que ir aportando, pues tenéis que ir uno por uno adjuntando esa documentación. Cuando le dais al botón de adjuntar, lo que os va a salir es la pantalla de adjuntar documentación. En este caso, aquí abajo tenéis la opción de seleccionar los documentos y en la descripción os aconsejo que pongáis la descripción del documento, es decir, ¿qué es ese documento? Si es la memoria, que ponga memoria. Si es la declaración responsable de no estar en crisis, declaración responsable de no estar en crisis. Si es el cuestionario medioambiental, cuestionario medioambiental. Es decir, ¿qué es el documento? Puesto que lo que pongáis en la descripción es lo que os va a aparecer, una vez que habéis adjuntado el documento, es lo que os va a aparecer aquí. Y vais a saber exactamente qué documentos son los que vais a estar firmando en cada momento. Con lo cual, básicamente es editar la solicitud, rellenar la solicitud, adjuntar todos estos documentos y una vez que tengáis todo subido, todos los documentos subidos, lo siguiente que queda hacer es firmar y presentar. ¿Vale? Es muy importante que sepáis que tenéis que firmar la documentación adjunta. Es muy importante porque la plataforma actualmente no valida la presentación sin la firma de los documentos adjuntos. Es decir, puede que alguien firme la solicitud y la presente, pero no haya firmado los documentos adjuntos. Y también es muy importante que todos los firméis en el mismo día, porque existen documentos, como por ejemplo puede ser la declaración de no inicio de inversiones, que la fecha en la que se cogería es la fecha de la firma, que si la firmáis 2 días antes de la presentación de la solicitud, que podría ser válida a través de esta plataforma, si la firmáis 2 días antes y presentáis después, pues esa declaración de no inicio de inversiones no sería válido porque hay 2 días ahí, puesto que la fecha de solicitud es la fecha que marca el inicio de las inversiones, pues hay 2 días ahí en las que se podría haber iniciado y no cubre eso. Es decir, por lo tanto, mi consejo es que lo firméis y lo presentéis todo en el mismo día.
Respecto a la opción del modelo de solicitud que comenté antes, que en principio no tenéis que preocuparos de descargarlo y rellenarlo, había una excepción que es en el caso de que la firma sea mancomunada por más de 2 personas, puesto que para 2 personas la plataforma lo permite. Aquí en la opción de delegar firma, todos los delegantes son aquellas personas que van a poder firmar la solicitud, con lo cual podéis añadir aquí hasta 2 personas, pero en el caso de 3 personas tendréis que descargaros la solicitud, firmarla a través de alguna aplicación estilo autofirma y hacer la firma de forma externa y después incorporar la solicitud aquí como documentación adjunta, ¿vale? Pero esos son casos muy raros y en caso de duda nos podéis contactar y vemos cómo se hace. Bueno, pues simplemente es esto. Esto es los pasos básicos para la presentación. Simplemente rellenar la solicitud, adjuntar la documentación y firmarla. Pero para llegar aquí, lógicamente, hemos tenido que rellenar toda esa documentación. Y una de ellas es la memoria, que es la parte, digamos, un poco más extensa, más compleja de rellenar y que tiene una gran importancia, puesto que es la forma que tenemos nosotros de conocer el proyecto, de conocer qué va a hacer la empresa y todos esos detalles que nos van a permitir después dar una valoración para asignar un porcentaje de subvención. Con lo cual es importantísimo que esta memoria pues se le dedique un tiempo y se elabore lo mejor posible. Además, hay partes de la memoria que es importante conocer porque cada proyecto, cada tipo de proyecto, ya sea una nueva instalación, ya sea una ampliación, ya sea una modernización, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos después los estudiamos nosotros en base a la documentación adjunta y también a los datos que se han reflejado en la memoria. La memoria es bastante, tiene muchos apartados, pero es bastante sencilla de entender. Son en total 8 apartados. La primera parte es los datos de identificación, tanto de la empresa como del proyecto. En el caso de que sea una nueva empresa, pues no, hay partes que pues no se rellenan con tanto detalle. En el caso de que sea una empresa con varios centros, pues tiene que rellenar bastante más datos. Pero básicamente esta primera parte es para identificar la empresa. La segunda parte es para describir el proyecto. La tercera parte es para describir los activos que se van a subvencionar, la obra civil, los bienes de equipo, etcétera. Aquí se describen, se detallan. Para ver la viabilidad económica del proyecto, pues tenemos la parte 4, que es la memoria económica. En el caso de la viabilidad financiera, pues tenemos el apartado 5, donde se va a describir cómo se va a financiar el proyecto, una serie de datos que nos van a ver si el proyecto, pues las inversiones son significativas con respecto a la inversión o a la empresa. También para ver la viabilidad comercial, cómo la empresa ha pensado comercializar, si ha hecho un estudio de mercado, una serie de datos que pues se solicitan aquí para valorar también ese aspecto. El apartado 7 son los planos, que los podéis adjuntar de forma anexa también, no hace falta que estén dentro de la memoria, los podéis poner como documento adjunto. Y la última parte es simplemente la firma y la declaración de intenciones, donde se pone una fecha estimada de finalización de las obras. Vale, voy a compartir la memoria para que veáis físicamente cómo es. Bueno, este es el aspecto que tiene la memoria. Como os he comentado, tiene 8 partes. La primera es para la identificación de la empresa. Como os he comentado, pues aquí pues ser extenso, es decir, contar bien, porque tener en cuenta que es los únicos datos que tenemos del proyecto. Es decir, si no describís nada, no nos podemos hacer una idea de
de qué se va a hacer ni lo que hace la empresa. Con lo cual aquí pues podéis explayaros todo lo que queráis, ¿no? A la hora de incluso con los antecedentes empresariales y contar un poco el promotor, cómo surge, si ya la empresa pues tiene otras empresas, es decir, pues todo eso, pues estos antecedentes pues nos vienen muy bien para conocer un poco el proyecto. En el caso de la memoria descriptiva, esta parte sí es más importante, puesto que gran parte de los puntos de esta parte de la memoria tienen después su reflejo en el acuerdo del Consejo Rector en los criterios de valoración. Es decir, lo que pongáis aquí es lo que después nosotros vamos a valorar para asignar un porcentaje de subvención. Y casi todos estos puntos pues tienen después un reflejo en los criterios de valoración. Con lo cual es importante que todos estos apartados los rellenéis en la medida que refleje la realidad de la empresa. Lógicamente no podemos inventarnos lo que no hacemos. Pero sí es verdad que nos encontramos veces con proyectos de empresas que pues indagamos un poco en su página web, a ver qué hacen, qué productos, qué colaboraciones tienen, acuerdos con universidades, bueno, certificados de calidad. Es decir, investigamos un poco también al margen de la memoria y nos damos cuenta que no reflejan en la memoria todo eso que hacen. Es decir, pues aquí es importante que todo eso lo dejéis bien reflejado. El punto 2, básicamente, pues como ya os digo, tiene un reflejo casi punto por punto con los apartados de los criterios de valoración. ¿Vale? Un ejemplo concreto, por ejemplo, que se puntúa es la utilización de las materias primas de Andalucía. Bueno, pues ese punto, si este apartado no se rellena correctamente, pues no se valora correctamente. Otro de los puntos también importantes a saber en la memoria, el tema del empleo. Cuando aquí se rellena el empleo que existe en la empresa, lógicamente nosotros consultamos la vida laboral de la empresa para sacar el empleo que ya tiene y después pues fijarse en las resoluciones de concesión. Pero la creación del empleo es algo que es la empresa la que lo fija, ¿no? En el caso de proyectos de nuevas instalaciones o proyectos de ampliación, hay una exigencia de creación de empleo. Y ese empleo lo fija la empresa. Tiene que ser consciente de que estos puestos de trabajo son equivalentes, son puestos de trabajo a crear equivalentes. Lo digo porque hay veces que se crean varios puestos de trabajo a tiempo parcial y se computan como uno. La empresa cree que ha creado un puesto, pero sin embargo si está a media jornada sería 0,5. Lo digo para que aquí tengas en cuenta este factor, que el empleo sería equivalente. El apartado 3 de memoria de presupuesto, pues aquí se realiza una descripción sucinta de todas las inversiones que se van a realizar, clasificadas por la obra civil, los bienes de equipo, etcétera. La descripción, el detalle de descripción de este apartado debe ser el suficiente para permitirnos conocer qué se está haciendo, qué se va a ejecutar, pero también aquel que os dé una cierta flexibilidad a la hora después de hacer un desarrollo, cuando empecéis a ejecutar el proyecto. Lógicamente hay veces que se producen cambios. Si inicialmente pues se van a comprar 4 máquinas muy concretas y después pues surgen cambios, pues esta descripción de aquí que os dé una cierta flexibilidad, ¿vale? Es decir, tampoco tiene que ser muy detallista, pero tampoco muy generalista, así que sea algo que os permita cierta flexibilidad. Finalmente, cuando tengáis descritas todas esas inversiones, pues la opción que os queda es hacer un resumen en esta tabla. Y la siguiente ya es la parte económica. Esto ya pues son datos que tenéis que trasladar de los balances, en el caso de empresas que ya existan o en el caso de empresas nuevas, pues hay apartados que no podéis rellenar, puesto que antes de la inversión pues no tendréis ventas, no tendréis ingresos, no tendréis gastos ni nada de eso. La parte financiera es muy importante que aquí seáis conscientes que uno de los requisitos es que
el proyecto tenga al menos un 25% de autofinanciación, pues aquí tendréis que rellenarlo siendo conscientes de esa parte. En el caso del apartado 5.2, voy a hacer un inciso en esta parte. Uno de los requisitos que tienen los proyectos de ampliación y modernización es que sus inversiones deben ser significativas. Significativas nos referimos a que el inmovilizado del establecimiento existente, digo ampliación y modernización, porque los de nueva instalación lógicamente no tienen que cumplir nada de esto, pero los de ampliación y modernización, pues esa inversión que realizan debe ser suficientemente significativa con respecto a lo que ya existe en la empresa. Es decir, una empresa que tiene unos activos, imaginaros de 100 millones de euros, que realice una inversión de 1 millón de euros, pues no es significativa, no es significativo. Estos porcentajes están establecidos en el acuerdo del Consejo Rector y de aquí estos datos nos sirven para esto. El tema de las amortizaciones y el tema de el inmovilizado material. En el apartado de memoria comercial, pues si la empresa ha hecho algún estudio de mercado, tiene datos estadísticos, pues todo lo que pueda aportar para ver un poco cómo va a comercializar, si ha estudiado la competencia, bueno, pues todo eso, pues más o menos en un folio pues, podría describir este apartado 6.1. Vale, el resto son datos, los planos como os he comentado. Todos los planos a nosotros nos vienen bien, es decir, muchas veces con 3 o 4 planos es suficiente, pero todos aquellos planos de detalle, también hay que ver un poco la complejidad de la instalación. Si es una instalación que se va a ubicar dentro de otra, pues hay veces que hay que hacer planos más de detalle, pero bueno, en principio estos son los 3 planos básicos que pedimos y serían suficientes para el proyecto. Bueno, pues estas son las pinceladas básicas de la memoria. La memoria tiene un anexo que hay veces que se presenta por separado, otras veces junto a la memoria, que es el cuestionario medioambiental. Quiero hacer hincapié también en él, puesto que es el que permite valorar uno de los apartados de los criterios de valoración, que es el impacto medioambiental del proyecto, que la gente pues lo suele presentar de forma sin darle mucha importancia, y puesto que es una parte que se valora, pues habría que dedicarle un tiempo. Una de las cosas importantes es que este cuestionario medioambiental cuantifique el impacto medioambiental o las ventajas de las medidas tomadas en la empresa para la mejora medioambiental. Es decir, si vamos a tomar medidas para reducir el consumo de agua, pues no decir que voy a tomar medidas para reducir el consumo de agua, sino que con la medida que voy a hacer, pues voy a reducir el consumo de agua en un 40, 30, 10%. Si cuantificar, eso es muy importante. Si no se cuantifica, prácticamente no se va a puntuar nada aquí. Por lo cual, este apartado es también muy importante que quede relleno. Bueno, de la memoria nada más, ya después surgirán las dudas, supongo. Los criterios de valoración, como ya he comentado, pues en principio tienen su reflejo en la memoria y son básicamente estos 4: empleo, factores endógenos, incremento de productividad y tecnología y carácter dinamizador. Cada uno de ellos se divide en distintos apartados y subapartados, y la descripción de qué es cada uno de estos lo podemos encontrar en el acuerdo del Consejo Rector, que es el que he citado ya en varias ocasiones. Es este, aunque me voy a ir mejor al enlace de este. Este acuerdo del Consejo Rector lo tenéis enlazado también en la web nuestra de la Consejería o a través de la web del Ministerio. Y en el apartado 4, criterios sobre valoración de proyectos, en el caso del sector industrial, es el apartado 4.1.1, y aquí podéis ver esta tabla que acabo de hacer captura, y cada uno de los puntos donde está reflejado, digamos, de dónde salen esos puntos. En el caso del empleo, pues
En el caso del empleo son fórmulas que están en función del empleo y de la inversión. En caso de factores endógenos, son datos de la materia prima, de los porcentajes de materia prima. En el caso de incremento de productividad y tecnología, pues ya son algunos, pues son más de detalle. Y bueno, en principio, como os he comentado, cada uno de estos tiene reflejo en uno de los apartados de la memoria. Acordaros que vimos el de sistemas de calidad, pues aquí lo tenéis, que es uno de los puntos que se valora. Y aquí están bastante detallados y podéis ver un poco, sobre todo leeros qué se puntúa y de lo que se puntúa y hace la empresa, pues que quede reflejo en la memoria, es lo fundamental. Hay algunos de los puntos que están tasados como puede ser los puntos por tasa de paro, es decir, por exportaciones, y hay apartados que están tasados, por lo tanto, pues no dependen tanto de esa redacción. Vamos a volver a la diapositiva. Una vez que se hace esa valoración punto por punto, al final lo que obtenemos es un total de puntuación básico, que llamamos TPV, que en el caso comentó Carmen que hay municipios en Andalucía que se denominan municipios prioritarios, que es un listado que está en el Real Decreto 162. Y estos municipios prioritarios lo que tienen es, digamos, una ventaja con respecto al resto de municipios de Andalucía, que es que tienen un incremento del 20% de este TPV. ¿Vale? Por lo cual, para el cálculo de la subvención, pues simplemente la puntuación que nos haya dado, incrementada o no, en el caso de municipios prioritarios, dividida por 100. Si es, digamos, el porcentaje, con esto obtendríamos el porcentaje de subvención. Multiplicada por el IM es el índice, la intensidad máxima de ayuda para el proyecto. En el caso de pequeñas empresas hemos dicho que era el 45, medianas 35 y gran empresa el 25. En este caso, pues el índice máximo, la intensidad máxima que se utilizaría aquí en la fórmula. De esta forma, pues se obtendría la tasa máxima. La subvención se obtendría multiplicando ese porcentaje de subvención por la inversión subvencionable. También hay que aclarar que la inversión subvencionable no tiene por qué coincidir con la inversión presentada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el acuerdo del Consejo Rector, vuelvo a este documento, que os digo que es muy importante que consultéis porque ahí están todas las claves. A la hora de ver lo que es subvencionable de lo que no, pues tenemos el punto 3, donde se describe la obra civil, bienes de equipo, estudios previos, y, por ejemplo, en el caso de obra civil, existe unos módulos que aplicamos a la obra civil. Es decir, si vosotros la nave os cuesta X, nosotros le aplicamos un factor de corrección en base a los metros cuadrados que tenga. Con lo cual no tiene por qué coincidir la inversión presentada con la inversión subvencionable. Tened en cuenta que se realizan deducciones. En caso de bienes de equipo suelen ser subvencionables todos los bienes de equipo, pero hay algunos que no son subvencionables. En el caso, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas, que ahora es muy normal que cualquier empresa que haga una ampliación o ya instale placas solares fotovoltaicas, pues no son subvencionables. Y así pues hay una serie de equipos que no son subvencionables. Bueno. Yo creo que con esto hemos dado las pinceladas básicas y yo creo que estoy en tiempo o me he pasado. Estoy en tiempo. Estás en tiempo todavía, Rubén. Estoy en tiempo. Me quedan 4 minutos, ¿no? Vale. Pues la última parte
¿Me estoy escuchando? No sé si... Vale. El proceso de incentivos regionales, lógicamente hemos hablado solamente de la primera parte, que es la solicitud, pero un proyecto de incentivos regionales suele tener una trayectoria administrativa bastante larga. Estamos hablando de proyectos que entre la solicitud, la resolución, modificaciones que existan en medio y el proceso de cobro, pues pueden estar en unos 4 años. Con lo cual, bueno, pues tiene distintas etapas. La primera parte es la solicitud y concesión, la parte media en la que se ejecuta el proyecto, aunque la ejecución se puede realizar ya desde el inicio, desde la solicitud, pero suele tener problemas de ejecución. Son proyectos, hay veces que son con mucha inversión, pues no se tarda poco en ejecutar. Las solicitudes de incentivos regionales son susceptibles de solicitar plazos de prórroga para la ejecución, ¿vale? Con lo cual las ejecuciones y las modificaciones son muy comunes en estos proyectos. Una vez que el proyecto finaliza, para ello en las resoluciones de concesión se fija un plazo, que nosotros llamamos plazo de fin de vigencia. Una vez que ha llegado ese plazo fin de vigencia, la empresa tiene unos 4 meses para acreditar que ha ejecutado el proyecto, ha cumplido con todas las condiciones, ya sea de fondos propios, empleo, inversiones, etcétera. Y a partir de ese momento que queda todo acreditado, pues el cobro prácticamente no es inmediato, pero básicamente sí. Como ejemplo, pues aquí he puesto algunos de los hitos, y era un proyecto, imaginaros que se presenta en 2021, se presentase ahora. La fecha, el proyecto entraría en el ministerio, se supone que de forma casi inmediata, ¿no? Presentáis la solicitud en enero, pues aproximadamente en 15, 20 días, un mes como máximo, pues si todo está bien, está completo, pues se presentaría el proyecto o se completa el proyecto y se manda al ministerio. El ministerio, una vez que le llega, tiene una fecha, que es la fecha de entrada al ministerio, que es la que marca el plazo para la resolución. Si son 6 meses, ellos establecen 6 meses para resolver desde que le entra el proyecto. Pero el proyecto se resuelve y se valora en un órgano de valoración que se celebra 2 veces al año. Con lo cual, en un semestre se suele ver los proyectos que han entrado en el semestre anterior. Con lo cual, si lo presentamos en enero, llega al ministerio en febrero, se podría estar viendo en un órgano de valoración que se celebra en el segundo semestre de 2021. Sí, con lo cual, estos 6 meses posiblemente se alarguen un poco. Después del órgano de valoración entraría la resolución. En este caso estaríamos diciendo que un proyecto que entró en febrero en el ministerio se valoraría imaginaros, en septiembre, octubre, y la resolución estaría en noviembre, diciembre. La media aproximada de los proyectos, de las resoluciones, suele ser de 1 año. Una vez que tiene resolución, en la resolución se fija un plazo de ejecución que suele ser de 2 años, y una serie de condiciones, como por ejemplo que se acepte la resolución en 15 días, que se inscriba en el registro en un mes, que en el primer año después de la resolución el proyecto tenga todas las licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y unas condiciones intermedias que hay que ir cumpliendo y hay que ir acreditando y presentando esa documentación. Y finalmente, pues la ejecución, que digamos marcaría ya el inicio de poder cobrar. Si la ejecución, ya os comento, la resolución marcaría 2 años, darían hasta el 2024. A principios de 2024 se podría iniciar el procedimiento de cobro, pues estaría cobrando a lo largo de 2024. Bueno, yo creo que con esto hemos cumplido con el tiempo. No sé si os he dado una idea general de los incentivos regionales, pero lo fundamental, como comenté al principio, es que tengáis, digamos, los datos de contacto para preguntarnos las dudas y que podamos apoyaros y acompañaros en todo momento en el procedimiento de incentivos regionales. Pues Y muchísimas nada más, gracias, muchas Rubén. gracias Yo creo por la que oportunidad.
Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido bastante interesante tanto la presentación de Carmen como la parte práctica que tú nos has mostrado y esa línea del tiempo donde nos dice que al final son las preguntas que llegan aquí a la oficina. ¿En cuánto tiempo se resuelven las ayudas? ¿Cuánto tiempo tengo? Etcétera. Ahora le voy a pasar la palabra a Javier Martínez Roquete para que nos cuente la experiencia desde el otro lado, desde el lado de la empresa. Él es economista y consultor y representa pues una de las empresas que ha conseguido esa línea de incentivo y nos va a contar, pues, sin tener que entrar en detalles de la empresa, sí nos va a contar su experiencia a la hora de presentarla. Así que te paso la palabra, Javier, y después de tu presentación, pues hay dudas sobre estas ayudas que trasladaremos a vosotros, a todos los ponentes. Muchísimas gracias. Vale, pues primero de todo, muchas gracias a Lidia, a la Diputación, por haber contado con nosotros para esta presentación. Entiendo que ya se está viendo compartiendo la pantalla. Lo que nosotros vamos a hacer es, o lo que voy a explicar es la experiencia personal y de la empresa que hemos tenido, ¿no? Respecto a lo que Rubén mencionaba de la primera parte, nosotros hemos llegado hasta registrar ya la concesión en el registro mercantil de Cádiz. Es un proyecto que a mí personalmente me llaman en diciembre del 18, que se va a ejecutar en la Sierra de Cádiz. Es una fábrica de nueva planta, obra civil. Van a poner toda la instalación nueva, por lo tanto bienes de equipo, como os ha estado mencionando Rubén en su exposición. Y la ejecución es inmediata, o sea que ellos quieren ya empezar, pero saben que hay una serie de subvenciones, pero no saben cuál se acoge mejor a este proyecto. Hablamos en diciembre del 18 y me comentan que la inversión que tienen prevista es de 3,5 millones de euros. Lo primero que a mí, cuando me plantean es dónde puedo acudir, y la siguiente es dónde yo acudí. Cosas buenas que hice y cosas que no hice bien. La primera que hice fue ir a la agencia IDEA a preguntar, el trato fue siempre buenísimo. Hablé con el Banco Europeo de Inversiones, siempre con un desconocimiento inicial de que no existían los incentivos regionales. O sea, para mí es como, igual que en Cádiz tenemos la vía escondida, esta es la subvención escondida. Bastante buena. A la Cámara del Comercio sí hicieron una serie de menciones, otra vez me referenciaron a la agencia IDEA, búsqueda en internet, sistema de subvenciones y ayudas públicas, etcétera, y cometí un error, es que no fui al ITI porque para empezar no conocía el ITI, sinceramente, ¿vale? Ya a partir de, ya os conozco y creo que me conocéis algunos, sobre todo tú, Carmen, y bueno, pues la verdad que la relación ha sido bastante fluida a partir de entonces. Aunque estamos hablando de la agencia IDEA, analizó el proyecto, Sierra, fábrica nueva planta, inversión, y me dijo que sí a todo, pero nosotros teníamos un pero, que era el tamaño de empresa. Nosotros somos gran empresa. Gran empresa a efecto de subvención, que no es efecto fiscal, no efecto de auditores, no 6 millones de facturación, X número de empleo, pie de balance, sino son otros requisitos que establece la Unión Europea, que te lo explican. Y eso a nosotros pues nos supuso un caos y no sabíamos por dónde seguir, y fue la propia agencia IDEA la que nos comentó los incentivos regionales, y fue la propia agencia IDEA la que nos facilitó el contacto personal con la jefa de sección en aquel momento y con la que yo personalmente me reuní. Entonces ya la jefa de sección siempre nos dijo, ojo, esto va vinculado siempre a la creación de empleo sostenible, como ha dicho Rubén. O sea, hay que decir un número, hay que ser muy, o sea, no te tienes que venir arriba, pero sí muy correcto, decir, oye, pues aquí vamos a crear empleo. Yo me reuní con la empresa tenía claramente que iban a hacer empleo, es más, ellos tienen un plan de empleo, todo esto es pre-COVID, aunque así esta misma semana estuve hablando con ellos y ellos mantienen esa creación de empleo que se ha mencionado. Y bueno, pues al ser gran empresa y un proyecto de más de 900.000 euros, como eran los criterios que mencionaban en la exposición Rubén, pues, y nosotros estábamos totalmente de acuerdo con el empleo sostenible, pues empezamos a reunirnos, ¿no? Tenemos una reunión presencial en enero del 19 y os transmito lo que son mis impresiones personales. Hablo siempre desde mi experiencia.
Y siempre se lo he dicho a Carmen y se lo he dicho a todo el mundo con el que he hablado, es que tuvimos un apoyo desde el primer momento. Yo me he sorprendido gratamente, tanto en la agencia de IDEA como en el ITI como en incentivos regionales. El apoyo es absoluto. O sea, te ayudan. O sea, yo soy de empresa privada y es totalmente, no te esperas la ayuda que recibes. Me ha dado mucha documentación legal, me empezaron a dar lo que Carmen Álvarez anunciado, comentó, el BOE, todas estas cosas. Rubén también ha hablado del acuerdo del Consejo Rector. Es súper recomendable leerlo, subrayarlo, estudiarlo, volver a meditarlo. Y, o sea, el Consejo Rector, ese acuerdo que son 40 y tantos folios, quiero recordar. La parte final es más compleja porque es como lo último que la exposición de Rubén, cómo se calcula. La verdad que te da un poquito, pero te dice claramente, te responde la mitad de tus preguntas, que se las trasladamos a los técnicos. Los técnicos lo que hacen es copy-paste y dicen, oye, mira, está en el consejo rector, en la página 3, es esto. Está casi todo. Nos dieron también la documentación a complementar, que es la que se ha facilitado. Nos dieron un paquete de documentos, 16 Word, etcétera. Nos explicaron muy bien el tema del criterio de creación de empleo, es decir, ese 0,5 que estaba comentando Rubén. No solamente eso, sino decían que teníamos que mantenerlo durante X años. Todo eso, hubo reuniones con la empresa para que lo tuviesen claro, es decir, inclusive nos explicaban que si pasase algo tenían que ser sustituidos los empleados y que el criterio de empleo era crítico en este sentido, y así nosotros lo entendimos. Y después ya nos empiezan a explicar lo que son las referencias de cálculo previo al porcentaje, pues por los módulos de obra civil y bienes de equipo. Aquí muchas veces tenemos pensamiento que las subvenciones son, bueno, pongo una cantidad y me da un porcentaje y ya veré luego. Pues afortunadamente en este caso pues te delimitan la obra civil, te dicen tanto por módulo metro cuadrado, siempre y cuando que sea nueva fábrica, si no es un traslado. O sea, aquí hay muchísima conversación con los técnicos, puesto que muchas veces nosotros no sabíamos muy bien los pasos que damos. Pues la información que nosotros hemos precisado para hacerla es bastante grande. No solamente la memoria, o sea, la memoria no deja de ser un documento bastante amplio, puede durar 30, 40 folios, pero el contenido que tiene requiere pues muchísima información financiera, contable, fiscal, operativa y comercial, la propia estrategia de la empresa, laboral, etc. Nosotros, para que entendáis, para esta solicitud y hasta la presentación en el registro, pues hemos llegado a presentar 25 documentos escritos, lo estuve contando el otro día, 27 anexos elaborados, es decir, son anexos que van referenciados a esos documentos, 21 anexos de complementos que pueden ser desde una escritura a un folder sin mayor ejecución de elaboración, y después 50 presupuestos independientes de proveedores. Una de las cosas que aquí se nota la diferencia, por ejemplo, con agencias de IAS, que aquí te piden nada más que, bueno, aunque son facturas pro forma, pero nada más que te piden una. Y nos explicaron muy bien, como decía Rubén, no tanto el detalle, sino ser un poco flexible, y nos lo estuvieron explicando francamente bien. Los plazos, pues para empezar pongo aquí que seguimos trabajando, porque ahora mismo seguimos ejecutando la obra. Os pongo la última, la verdad es que está muy complementada con y de hecho no la hemos preparado, con Rubén, la última slash que ha presentado. Yo mantengo el primer contacto con la empresa promotora el 9 de enero, justo después de las fiestas. El 16, ya una semana luego, me empiezan ya a entregar información, impuestos, sociedades, etcétera, porque teníamos que ver si entraba o no entraba como gran empresa. Era uno de los grandes criterios que teníamos, y aparte que repercutía muchísimo en el porcentaje de concesión. Una pyme 45, 35, 25, bueno, pues nosotros lo que siempre estuvimos haciendo es, con todos los papeles por delante y documentos, teniendo en consideración lo que eran las empresas vinculadas, las empresas asociadas. Ahí hay un mundito dentro o sea, es una semana estudiando de todas las empresas para ver si aplica o no aplica. El día 23 de enero del 19 mantuve ya, cuando se podía mantener, las reuniones físicamente con incentivos regionales. Solamente me he reunido físicamente con ellos una vez, por telemáticamente bastante.
siempre contestan, es muy agradable trabajar con ellos. Y presentamos la solicitud el 25 de abril, es decir, nosotros tardamos 3 meses casi 4 meses entre que tuvimos formular toda la documentación que ha comentado Rubén. Después, un mes después, nos pidieron una subsanación de la memoria derivada de una documentación no aportada que se nos olvidó. Pues no la presentamos un único documento. El 2 de agosto, sí, porque ya en julio recibimos un requerimiento sobre el efecto incentivador, que fue la única parte complicada, porque la verdad que la redacción del documento no entendíamos muy bien lo que estábamos pidiendo, pero bueno, con el apoyo de los técnicos lo sacamos para adelante sin mayor problema. Después presentamos otra serie de documentos intermedios y ya el 19 de enero recibimos la resolución. O sea, pasaron 635 días desde la presentación. La famosa reunión del Consejo Rector no llegaba, el trato siempre fue exquisito por parte de los técnicos, esa doble reunión que se hacían pues se quedó aplazada, etcétera. Y bueno, pues yo personalmente creo que la concesión ha llegado tarde. Nosotros empezamos a ejecutar la obra creo que un mes luego después de la presentación. También es decir que al ser gran empresa hay una serie de requisitos que no están incluidos dentro de lo subvencionable, que también hay que tener en consideración. Pues a la semana siguiente aceptamos la resolución y el mismo día ya implicamos y complementamos documentaciones al registro mercantil. Prácticamente que nos comentó como forma neutra que hacía tiempo que no recibían una subvención, al menos en la provincia de Cádiz, ¿no? Lo cual nos llama un poco la atención. Incentivos regionales, bueno, el proyecto ascendió al final, ha sido a 4 millones de euros, los 3,5 iniciales, pues ha sido unos 4 millones. Reconocimos 700.000 como no subvencionables, es decir, nosotros, lo que Rubén mencionaba, que una cosa es, nosotros presentamos un proyecto de 4 millones, incluido la compra de terrenos, los terrenos por naturaleza no son subvencionables, y después nosotros propiamente reconocimos que había cosas que no eran subvencionables por ser gran empresa, porque era una operación vinculada. O sea, nosotros mismos nos quitamos ya una serie de importes, porque la verdad que pues, creemos que era lo más sensato ir directamente, por lo tanto nosotros 3,3 millones notificaron a fondo perdido pues unos 320.000. Esto realmente es lo que todo el mundo está esperando. Dice, pero sí, ¿cuánto? Tened en consideración que nosotros somos gran empresa. Esto supone un 9,7% de lo subvencionable y un 8% del proyecto total. Pues lo que sí quiero decir es que yo este importe lo quiero matizar siempre, es si tú tienes ese importe y tu margen después de impuestos de 4,5, supone que tendrías que haber hecho ese año unas ventas de 7 millones de euros. O sea, es hacer los números al revés. Y yo me acuerdo que con el cliente decía, bueno, tenemos la capacidad comercial, lo más importante, hay mercado para vender 7 millones más de lo que yo fabrico, aunque sea un solo año, y las necesidades circulantes para facturar esos 7 millones. Es decir, la subvención, la cuantía de la subvención, que al final todos trabajamos por esa cuantía, también tiene su parte subjetiva, que es ponerla en valor dentro de la propia estructura de la empresa, ¿no? Si hubiese sido de 6% después de impuestos, o sea, después del pago de impuestos sociales, o sea, en 200, estaríamos hablando que tendríamos que haber hecho una venta de 5 millones. Este es mi resumen. Yo el aprendizaje que doy es que se catalogue muy bien el proyecto, que se analice, que se estudie internamente el análisis de la subvención que mejor conviene, en este caso incentivos regionales, me parece muy correcta para proyectos de envergadura. Trabajar a inicio. Yo estoy trabajando ya en otra y estamos codo con codo con arquitectos e ingenieros que conozcan muy bien qué es lo que vamos a pedir. Ese medioambiental, por ejemplo, que al final era sí, no, no. O sea, siéntate, estudiarlo, me lo dice, lo preguntamos, lo que no entendamos. Todo eso es importante. O sea, ingenieros, arquitectos, son proyectos que suelen ser grandes, ¿no? El concepto de gran empresa, efecto de subvención, que a nosotros nos afectó directamente, pues también tiene una derivada importante. Que entendáis muy bien cuál es el concepto de efecto incentivador, o sea, que se os explique muy bien que la subvención no es para ganar dinero, sino para mejorar tu proyecto. Es decir, tú no puedes tener un proyecto que te dé cero y con el efecto y con la subvención te dé un 10%.
Usted no tiene un negocio, usted no es lo que tendría, pero no lo negocio. Letras y números. Sí, o sea, hay que hacer muchos números, pero también hay que escribir mucho, la famosa memoria. Y hay que escribirlo y cuesta trabajo. No todos somos literatos y bueno, pues muchas vueltas, muchísimas reuniones, reunirte con la gerencia, reunirte. Y una cosa importante es el equipo interno, la dirección, las operaciones y la administración. Son las tres patas que es importante. Ocupa mucho tiempo a mucha gente obtener esa información. Y sobre todo, aparte del equipo interno, es que la gerencia, la dirección de la empresa te soporte con medios y recursos. O sea, medios y recursos significa que te dejas a disponibilidad, a lo mejor a un administrativo, pues te digo, unas cuantas horas, unos cuantos días, porque hay que buscar muchísima información, sobre todo manipularla para poder alcanzar, dar los criterios que se solicitan en la memoria, sobre todo en la memoria. Y las recomendaciones es que haya mucho orden. O sea, estamos hablando de que yo recibí más de 250 documentos entre impuestos, catálogos, de todo, reuniones, comunicaciones, que se haga muy bien el análisis del proyecto, las partidas de alcance, como estaba comentando, las proyecciones financieras que sean muy correctas, todo, la verdad que nosotros hemos hecho todo con Excel, ¿no? Pero que tenga siempre mucha consistencia económico, contable, fiscal, laboral y comercial, y que sea acorde con lo que se dice en la memoria. También digo que hay que tener paciencia, o sea, porque esto es lento, no tanto por lo que tú estás trabajando, sino sobre todo por las respuestas. Aquí también hemos vivido el periodo del gap COVID, que seguro que nos ha afectado, y el control y el seguimiento. O sea, nosotros trabajamos no solamente en la ejecución, sino trabajamos ya en la formulación pensando en la justificación. Es decir, nosotros hemos catalogado todas las líneas de una forma para hacer ese control, ese orden, porque luego viene la justificación. Hay que hacer pues desde trucos como pagar una por una la factura, tener ya el comprobante de pago, o sea, mucho trabajo administrativo que luego te lo van a requerir y dices, pues mira, si esto dura 36 meses, pues dedico 1 hora al mes en vez de dedicarle 36 horas en el último mes. Y bueno, yo creo que está aquí ya todo, Carmen, ya aquí más o menos ha sido mi experiencia personal respecto a esta, que ha sido éxito y sobre todo, vuelvo a insistir, el factor humano que nació desde mi punto de vista espectacular. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta aportación que nos parece también igualmente interesante, porque realmente estás contando tu caso y cómo lo habéis vivido y a veces en determinados procedimientos se vuelve un poco eterno para vosotros las empresas, pero que realmente los plazos son los que están y el trabajo pues genera todo ese plazo que nos ha contado antes Rubén, desde que se solicita un proyecto hasta que finalmente se termina cobrando esa subvención. Tenemos una pregunta, yo animo a los asistentes, que en este momento son 47, si tienen alguna pregunta, que la eleven algunos de los ponentes que nos acompaña hoy. Yo tengo aquí una pregunta, Rubén, que creo que es para ti, porque habla de, en el caso de que una empresa tenga puestos de trabajo que ya tenga creado a media jornada, si se puede considerar que el aumento hasta la jornada completa puede generar alguna puntuación en esa subvención, ese 0,5 del que antes hablaba, la mejora en los contratos o la ampliación de la jornada. Pues en principio sí, cuando nosotros realizamos el cálculo del empleo a la hora de la justificación, ¿me estoy escuchando en...? Sí. A ver. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ya no me escucho. Que sí, en principio cuando se hace la evaluación del empleo al final, ese incremento de empleo de las jornadas también se computaría, lógicamente.
Al final son equivalencias y realmente pues está aumentando el nivel de empleo, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Julián, creo que eres el que puede ver si hay alguien que está preguntando o algo a través del chat. Ahora mismo no, Carmen. Solo No hay la ninguna pregunta que se ha pregunta. formulado. Nada más. Vale, de todas formas, bueno, invito a que los asistentes, si tienen una pregunta, creo que aquí hay una preguntita. Sí. Sí, creo que Salvador ha hecho una pregunta, que yo desde aquí no lo puedo ver. Mi compañero Julián la va a revisar un momentito. Y mientras él la revisa, pues nada, comentaros para los que no nos conocéis que la Oficina de Información de la ITI de Cádiz es una oficina que está formada por 9 profesionales que trabajamos para y por las empresas, que estamos aquí como ventanilla única de todas las ayudas y todas las subvenciones que se convocan no solo en el marco de la ITI, sino que también que estén financiadas con fondos europeos, y intentamos que toda esa información llegue en el menor tiempo posible para que tengáis todo el plazo que una subvención concede para que podáis presentarlo dependiendo de las inversiones que vais a realizar, que esa también la analizamos aquí en la oficina y podáis acceder a todas las subvenciones donde cumpláis los requisitos. Nosotros normalmente lo que hacemos aquí, al ser ventanilla única, es conocer todas las subvenciones, pero también conocer vuestros proyectos. Con el tema en el que ahora mismo estamos, derivado de la pandemia, las visitas físicas no se están pudiendo realizar, pero sí las estamos haciendo de forma virtual. Y estamos siendo, pues, entiendo que igualmente productivos. Nos reunimos con la empresa que lo solicite, hacemos una videoconferencia o bien por correo electrónico y vamos resolviendo todas las dudas de la convocatoria que va saliendo. En nuestra página web, la página web de la oficina ITI, vamos subiendo todas esas subvenciones que se van concediendo a modo de fichas. Podéis tener también la opción no solo de mirar la página, sino de suscribiros para recibir esa información directamente a vuestro correo electrónico y hacer luego las dudas más concretas de si cumplo los requisitos, ver cómo puedo solicitarla o cuánto plazo tengo o cualquier otra duda. Comentaros también que la jornada de hoy se ha grabado, como antes comentaba Rubén, que se va a subir a nuestro canal de YouTube, del que también disponemos de él, y donde se va subiendo todas las jornadas que vamos realizando desde la oficina. Creo que tengo por aquí la pregunta, sí. Salvador Moreno nos pregunta si la empresa ha firmado un leasing. Se supone que ya ha empezado el proyecto, ¿entraría como subvencionable? Sí, ya se consideraría inicio de inversiones, por lo menos, sí. Por lo menos ese activo ya no sería considerado subvencionable. Perfecto, pues también comentaros que si ahora no están surgiendo muchas dudas y os surge a lo largo de estos días, podéis hacerla llegar a través de nuestro correo. Creo que hay Carmen, otra más. si me disculpe. Sí, yo tengo aquí una, me han saltado en la pantalla. Dice, en relación al sector agroindustrial, ¿cuáles son los proyectos que se consideran elegibles? Esa es la pregunta. Pues bueno, en principio serían elegibles aquellos que no sean producción de productos del anexo 1 del tratado. ¿Vale? El anexo 1 del tratado describe una serie de productos que son productos básicos de la agricultura. Pues todo aquello que esté fuera de ese anexo 1 y sea una industria agroalimentaria, pues podría entrar por incentivos regionales sin ningún problema. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, hay una pregunta que dice, ¿a fondo perdido hay alguna subvención? Creo que ya lo ha comentado antes. Sí, en principio la ayuda de incentivos regionales a fondo perdido, sí. Creo que no hay ninguna otra pregunta de momento. Pues deciros, como os comentaba antes, que la Oficina de Información de la ITI está aquí para todas las dudas que tengáis. Agradeceros nuevamente tanto a Carmen como a Rubén como a Javier el que hayáis podido sacar de vuestro tiempo un rato y estar con nosotros. Y comentaros que el próximo día 22 tenemos otra jornada donde también nos acompañarán Rubén y Carmen para contarnos la línea de incentivos regionales desde el sector o para el sector turístico. Carmen, disculpa. Sí. Desde el panel de preguntas y respuestas están solicitando si se podría ampliar la respuesta que ha dejado Rubén en relación a que el anexo 1 del tratado es muy extenso. ¿Qué tipo de empresas agroindustriales entrarían? Un ejemplo, por favor. Gracias. Te podría Pues, poner yo un ejemplo, Rubén, si me adelanto un poco. Porque perfecto. tenemos empresas, por ejemplo, una empresa que fabrique, por ejemplo, mermeladas. Ahí hay una transformación de un producto agrario a un producto que necesita una industria y necesita un proceso, por ejemplo. Sí, en principio creo que las mermeladas no están dentro del anexo. Si no estuviese dentro del anexo, pues estaría dentro. Y el tema de productos que están dentro del anexo no es tan fácil. Como bien han vuelto a repreguntar, el anexo es muy extenso. Además, el anexo es muy escueto. Después tiene una serie de desarrollos. Nosotros aquí, a la hora de las valoraciones, como no somos expertos en la materia, no somos de agricultura, solicitamos informe de agricultura. Es decir, cuando nos llega un proyecto que no sabemos si está o no dentro del anexo, solicitamos informe de agricultura y nos aclara si está o no está dentro del anexo. Con lo cual, yo no podría a priori decir está o no está dentro del anexo. Hay veces que está claro, me suelo mirar el producto, suelo mirar el anexo y no encaja. Y hay veces que hay que solicitar consulta. Vale, en este caso yo creo que las mermeladas sí, recuerdo que sí que están fuera. Las cervezas, por ejemplo, también, sí, hay varias. Siempre suele ser que suele coincidir con que hay una transformación más allá de imaginaros una central hortofrutícola que no tiene, digamos, ninguna transformación. Recibe el producto y saca el mismo producto. Sí suele ser empresas agroalimentarias que tienen una transformación más allá del producto agrario, lógicamente. Pero ya te digo que ahí hay muchas veces muchísimas dudas y yo incluso cada vez que me llega algo pues lo suelo consultar con agricultura para dar una respuesta acertada. Pues muchísimas gracias, Rubén. Creo que con esto, si no hay ninguna otra pregunta, Te comento, Carmen, creo que como ampliación a esta duda anterior, la compañera Noelia Villar comenta, industria que transformen sus productos agrarios para la generación energética son susceptibles de financiación. Gracias. Productos agrarios para la generación energética. Sí, ¿He oído bien? sí, sus Vale. productos agrarios para la En, generación energética. sí, en este caso está claro, puesto que en realidad no es una empresa agroalimentaria, es una empresa que se dedica al sector de la energía, o que produce energía. Y es un sector excluido. El sector energético es un sector excluido. ¿alguna otra pregunta?
Julián, ¿alguna otra pregunta de los participantes? Nada más. Ah, bueno, a ver, Nada más. sí, aquí comenta, sí, perdón, comenta Noelia. Transformación 5 gamas. Aunque traten productos agrarios o derivados de la pesca, según su respuesta, sería recomendable la consulta en cualquier caso, ¿no? Gracias. Siempre la consulta es fundamental porque ya le digo que el anexo hay veces que es difícil encajar el producto. Son epígrafes muy escuetos y después la realidad es otra. La realidad es que es un producto más complejo que tiene una serie de transformaciones, y habría que ver si encaja o no encaja. Con lo cual, no cuesta nada. Nosotros recibimos consultas a este respecto muy a menudo y en 1 o 2 días solemos tener respuesta de agricultura. Con lo cual, pues, que envíen la consulta al correo que pusimos anteriormente y en 2 o 3 días, 1 o 2, tendrán la respuesta. Pues muchísimas gracias de nuevo y creo que hemos finalizado no veo ninguna otra pregunta, que hemos finalizado en tiempo. Agradeceros nuevamente y comentaros, bueno, porque nos volvemos a ver el día 22, el jueves que viene, para, en este caso, comentar aspectos relacionados con el sector turístico. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta el jueves que viene. Muy bien, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.